Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de cuándo veáis este programa. Hoy había pensado hablar de medicina china y el reloj biológico. Yo entiendo que de medicina china, bueno, pues quizás lo conozcáis más o menos, sobre todo por los famosos meridianos, ¿no? Esos canales por donde va la energía vital o ki. Pero yo quería focalizarme más en el tema de ese reloj biológico, que a lo mejor no es tan conocido, aunque vamos a dar una pequeñita introducción y luego, bueno, pues conforme vayáis haciendo preguntas, podemos ir ampliando cosas, ¿no? Como siempre, podéis preguntar lo que queráis y en la medida en que yo pueda, pues os respondo. A ver, la medicina china en realidad es un método de observación. Viene de muy, muy antiguo. Y ellos iban observando los movimientos del cuerpo, tanto a nivel de cuáles eran esos momentos de enfermedad o de salud y qué podía provocarlos, ¿no? Qué situaciones podían darse y cómo el organismo reaccionaba a determinadas emociones, a determinados pensamientos, incluso a determinadas situaciones que se pudieran dar en el entorno, ¿no? Pues no sé, de que a lo mejor pudiera venir de fuera de la persona una una energía o algo y que pudiera afectarle, porque esto también se valora en la medicina china, en una parte de ella. Ellos se basaban en la idea de que lo ideal es prevenir más que curar, porque si uno previene, entonces evita el mal, ¿no? El dolor. Así hay un precepto en la filosofía taoísta que dice mantener el orden en vez de corregir el desorden es el principio fundamental de la sabiduría y por tanto de la salud. Es un buen principio. De manera que lo que se intenta es buscar la forma de estar lo mejor posible, tanto emocional como mental, como físicamente y, por supuesto, por tanto, energéticamente, para que nuestro sistema orgánico esté lo mejor posible. Ellos consideraban el cuerpo como si fuera un jardín en el que están los 5 elementos y cada elemento, que es una energía, rige una zona, lo que ellos llamaban un órgano y una víscera. ¿Por qué los separaban? Porque energéticamente se mueven de distinta manera. El órgano, que serían lo que son la parte, los órganos, vaya, compactos, las zonas compactas, como puede ser un pulmón, un riñón, un hígado, es compacto, ¿no? Bien. Y luego la víscera, que es lo hueco, como un estómago, intestino delgado, intestino grueso, vesícula, vejiga. De forma que esas vísceras tenían una forma de manifestarse yang o masculina. ¿Por qué? Porque implica movimiento, pasar de un lado al otro, impulsar la comida, por ejemplo, es decir, una energía hacia centrífuga, energía masculina. Y sin embargo, los órganos eran energía femenina, porque lo que hacen es que contienen, retienen, absorben, pues como el riñón que recoge las partes de toxicidad y que con la orina los elimina, el pulmón recoge el oxígeno, el hígado recoge la sangre con todos los nutrientes, recoge. Bien, pues entonces de esta manera separaban masculino, femenino. Cada uno se manifiesta de manera distinta dentro de esas 5 modalidades. 5 modalidades que son 5 energías de la naturaleza o modelos elementales que también lo llevaban y tienen una función determinada, una estructura determinada y va ligado a unas emociones determinadas. Y todo eso, con todo eso, iban ellos jugando para poder estructurar ese sistema tan complejo que es la medicina china. Es cierto que hay una ligadura directa de nuestro vehículo, nuestro cuerpo físico, con emoción y con psique, está claro. Pero también es cierto que hay parte que puede que no vaya directamente ligado a ello, es decir, que la alteración o la disfunción no vaya directamente ligado a ello. Y aquí tendríamos las pulsiones o las energías que puedan venir del exterior, que eso también está ahí. Porque si, por ejemplo, algo viniese de herencia,
de la línea familiar, también estaría ligado a ese apartado de emoción y psique. ¿Por qué? Porque uno puede tener una herencia y no desarrollarla, porque no tiene la misma actitud, comportamiento, etcétera, etcétera, o vida, tipo de vida, que a ese otro ancestro o familiar, pues le hubiera provocado esa evolución en la enfermedad, ¿no? Así es que para ellos, como digo, este jardín está compuesto por 5 elementos y aparte también está compuesto por una serie de fuerzas. Hay unas fuerzas que que es la fuerza basal o base que recogemos cuando el óvulo y el espermatozoide se fusionan y por tanto sostiene y nutre a ese bebé que luego se desarrollará hasta llegar al adulto. Es algo que está condensado en los riñones, pero luego tenemos lo que se llama la energía o fuerza motriz, quien mueve a ese jardín, que sería lo que llamamos ki o chi, que es lo mismo. De ahí viene lo del qigong o qigong, es decir, cómo mover esa energía chi o ki mediante movimientos del cuerpo que lo que hacen es que la direccionan a zonas concretas o con una intención concreta. O sea que tanto el qigong como el qigong, que es lo mismo, se ha desarrollado esa técnica para poder trabajar también como una otra forma terapéutica de ayudar al cuerpo a estar sano y en condiciones. Así es que este ki o chi atraviesa todo el cuerpo y va moviéndose por unos conductos, unos canales, o como los llaman, unos riachuelos, ya que el cuerpo es un jardín, que compone nuestro sistema interno y que, bueno, pues se compone prioritariamente, aunque hay más canales, prioritariamente de 12 meridianos, 8 vasos extraordinarios y luego hay otros canales internos y medios que no se conocen tanto, pero que también están ahí para terminar de hacer toda esa especie de tela interna energética que mueve nuestro cuerpo. Fijaros que en este movimiento de ese ki llevan un ritmo, es decir, no se mueven por todos a la vez, por todos los meridianos, por todos esos canales. Ese ki no se mueve a la vez por todos ellos. Tiene sus tiempos. Y también tiene un foco o bomba que es quien se encarga de movilizar esa energía por esos canales. Esa bomba es el ombligo. El ombligo, que claro, se forma cuando ya nacemos porque es donde estaba el cordón umbilical, por donde nuestra madre nos transmitía los nutrientes, tanto físicos como energéticos, los dos, iban por el cordón umbilical, por lo que ahí también iba parte de esa carga emocional de la madre, por la parte energética. Y que luego eso deriva en cómo nosotros nos desarrollamos, y tanto emocional como mental como físicamente, ¿no? Bien, pues entonces ese punto de conexión madre-hijo, cuando nacemos, se convierte en ombligo y en realidad se convierte en una bomba. Así como cuando estaba ese canal, ese cordón umbilical, era como que el niño bombeaba, ¿no? Todo eso que entraba por él lo iba bombeando y lo iba incorporando. Cuando el cordón se corta, sigue actuando de bomba. Esa bomba se encarga de movilizar ese ki o ese chi por esos canales. Por tanto, confluyen en el ombligo y se van, aunque tengan su dirección. Pero hay unos otros canales, como os decía, intermedios de conexión que movilizan esa energía. De manera que ahí tendríamos ese centro que lo que va es repartiendo la energía por todo nuestro sistema. Bien, esto hace
que como sí que es cierto que hay una ligadura emocional en todo, aunque independientemente de que pueda venir, como he dicho, también de fuera, depende de cómo estemos emocionalmente, este flujo del ki irá siendo más dinámico o por algunas zonas más dinámico, por otras zonas más lento o inclusive se puede bloquear en algunos momentos. Y eso hará que se determine, bueno, pues que esos órganos o esas vísceras que están ligados a esos canales puedan estar sanos o no, nutridos de ese ki o no. Así es que cada 24 horas el ki fluye por el cuerpo y por los meridianos, por todo. Pero por cada uno de los meridianos pasa cada 2 horas. Entonces, cada 2 horas en nuestro cuerpo tenemos un órgano que domina fuerza sobre los demás. Si a esas horas nos sentimos mal, nos dan bajones, no nos encontramos en condiciones, tenemos somnolencia o al contrario hiperactividad o lo que fuere, pues ya podemos saber qué parte de nuestro cuerpo no está en orden. O sea que fijaros si se puede, de una manera sistemática y ordenada, tener ya cierta idea de por dónde va ese flujo de energía y si lo tenemos en orden o no. Así, por ejemplo, entre las 11 y las 13 horas, la energía o el mayor flujo energético pasa por el corazón. Entonces, de 11 a 13 es el corazón quien está siendo nutrido, quien está absorbiendo más energía y por tanto es el órgano que en ese momento está más potente. Órgano y por supuesto el meridiano, que es por donde pasa la energía, lógicamente el ki no. Entonces tiene mucha más energía y se hará más evidente, por tanto, en esas horas. Esa evidencia puede ser por, como he dicho, vitalidad, fortaleza, pero también puede ser por congestión o debilidad. Y entonces hay personas que, por ejemplo, entre las 11 y la 1 les puede venir un bajón de tensión, somnolencia, tristeza, necesitar comer. Y ahí nos habla de que hay un bajón. Ahí hay algo que no está muy en orden. Pero fijaros, al igual que a esas horas el corazón estaría fuerte, habría otro órgano o víscera que está más debilitado. En realidad no es que esté debilitado, es que está en estado de reposo. ¿Por qué? Porque si son 24 horas y cada 2 pasa por un meridiano, está claro que son en los 24, en realidad son 12 meridianos, estoy liando 12 meridianos y entonces son 2 horas por cada uno de ellos, por lo que son como pares, ¿no? Como en la astrología, los signos opuestos. Pues aquí tendríamos lo mismo. ¿Qué es lo que está en oposición en ese momento al corazón? La vesícula biliar. Por lo que aquí también tendríamos que reflexionar. El corazón está potente, pero la vesícula biliar, que es el contrario y que se activa de 11 de la noche a 1 de la madrugada, pues igual que el corazón de 11 de la mañana a 1 del mediodía, ¿verdad? Es lo mismo. En ese momento estaría en estado de reposo, o lo que es lo mismo, no está recogiendo energía, porque hasta la 1 de la noche no le llega. Perdón, hasta las 11 de la noche no le llega. Dependiendo del síntoma que tengamos, en ese momento podremos relacionarlo con debilidad del corazón o con debilidad de la vesícula. Si, por ejemplo, el bajón nos da a nivel somnolencia o cansancio, es corazón. En el momento de fortaleza del corazón, esa energía no se mueve bien, más bien está obstaculizada.
Pero si en vez de eso nos da un bajón o un malestar a nivel digestivo, es la vesícula lo que está mal. Pasaría lo mismo a las 11 de la noche. Si a las 11 de la noche, de repente, se nos dispara la tensión o se nos baja la tensión, ya nos está indicando que ese corazón, que es cuando está en estado de reposo, algo no va bien. Por lo que conviene hacer una revisión. Por lo que aunque cada 2 horas esté pasando por una zona para fortalecerla y puede que en realidad en vez de fortalecerla sintamos debilidad porque no está bien ese meridiano, porque ese órgano no está bien o esa víscera, también tenemos que darnos cuenta de que va por pares, por lo que en el contrario también tenemos que revisar. Y lo que nos daría la pauta es cómo me siento. ¿Me siento bien? ¿Tengo siempre una hora al día o algún momento en el día en que no me encuentro? ¿Me siento débil? ¿Me siento hiperactivo? ¿Me siento irritable? ¿Me siento triste? ¿Qué me pasa? Pues teniendo nuestro reloj, vamos pudiendo más o menos tener idea de por dónde podemos estar flaqueando y de esta manera prevenir, porque siempre antes de que el cuerpo físico se enferme, o sea, se dañe, que en realidad no es el cuerpo físico el que se enferma, somos nosotros los que nos enfermamos, ¿no? Porque a fin de cuentas el cuerpo físico es el último escalón el último escalón, el último eslabón de la cadena. Pero para que no le pase nada, para que no se dañe, previo ya estamos teniendo síntomas. Ya tenemos sensaciones, molestias, incomodidades, debilidad, bajón, sueño, lo que sea. Fijaros, es muy típico lo de la famosa, no sé si lo conocéis, la siesta del carnero. A ver, por lo menos en España era muy típico lo de la siesta, ¿no? El dormir después de la comida. El dormir después de la comida, que el sueño sería pues entre la 1 y las 3, que normalmente la hora de comer 1:30, 2:30, pues estaríamos entre 2:30, 3, más o menos. Ahí tenemos el intestino delgado, de manera que ese reposo después de comer nos daría la posibilidad o esa necesidad o esa sensación de somnolencia después de comer, que no todo el mundo o no siempre nos pasa a todos, ¿no? ¿Qué nos estaría diciendo? Que esa persona, ese órgano que es el intestino delgado, lo tienen debilitado. ¿Por qué? Porque es cuando supuestamente tiene que estar más fuerte en ese tiempo. Y por tanto a la persona no le puede venir un bajón. Cuando estamos haciendo la digestión, la sangre va al sistema digestivo en detrimento de otras zonas, ¿no? Pero si es esa somnolencia que nos venimos abajo, nos está diciendo que el intestino delgado está débil. Necesita ese reposo fuerte, que sería la siesta, para poder hacer su trabajo, porque el cuerpo tiene que llevar toda su energía y su sangre, por tanto, a esa zona. Pero luego estaría, como os digo, esa famosa siesta del carnero. La siesta del carnero es la que da antes de comer. Si da antes de comer, estaría en esas horas que os he dicho del eje corazón-vesícula. Porque el otro eje es el intestino delgado, hígado, digestivo. Pero la siesta del carnero, que es corazón y vesícula en estado de reposo y corazón en fuerza, también estaría indicándonos que hay algo que no va bien, lógicamente. Porque que nos dé sueño antes de comer es como si el organismo necesitara reposar para tomar fuerzas
para poder luego hacer el trabajo de la digestión, que es un trabajo muy fuerte, se desgasta mucha energía. Se toma también con alimento, vale, pero se desgasta mucha energía. ¿Quién está en ese momento en estado de reposo, debilidad? La vesícula biliar. Fijaros, también es cierto aquí que hay personas, y en algunos países, que se tiene la costumbre de comer a las 12, 12:30, 1, cuando la vesícula biliar está en estado de reposo. No es la mejor hora, porque en ese momento la vesícula no está para trabajar en condiciones, por lo que no se debería de comer tan pronto. Se debería de comer cuando, después de 1 a 3, que es cuando el intestino delgado está a plena fuerza, pleno pulmón, nunca mejor dicho. Esas serían las horas ideales, entre la 1 hasta las 3. Ahí el intestino delgado está fuerte. Ahí la asimilación, por tanto, del alimento es buena. Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta para ver qué hacemos en cada hora, a cada hora del día y de la noche. Fijaros, para desayunar, entre 7 y 9 es el estómago cuando está potente, por lo que es una buena hora para los desayunos, entre las 7 y las 9. Es un buen momento. Más tarde, entre 9 y 11 es el bazo, aunque sí es cierto que el estómago acaba de recibir los nutrientes energéticos, está potente, pero lo ideal es hacerlo cuando ese órgano está recibiendo ese flujo porque está más preparado para poder hacer su trabajo. Por lo que de esta manera podemos un poco organizarnos y ver cómo, cómo estructurar nuestros tiempos para ayudar a nuestra biología a hacer el trabajo lo mejor que pueda. ¿Vale? Esto es muy importante. De esta manera, nosotros vamos ya teniendo un diálogo con nuestro cuerpo, movemos la energía, por tanto, a favor de nosotros y de esta forma nos vamos a encontrar muchísimo mejor. Lógicamente, va a ser un buen momento para que nos sintamos bien, el sistema se potencie, se nutra, haga sus trabajos de una manera adecuada y en condiciones, no nos sintamos débiles o mal y, bueno, pues nos ayude en todo lo que es nuestra salud. Para entender mejor esto de la energía, me quedé un poquito colgada pensando cómo puedo... El ki he dicho que es la energía cuando está en movimiento, ¿no? Pero antes estaba esa energía basal que os comentaba, que lo ideal es no desgastarla o desgastarla lo menos posible. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo, lo que dura esa energía basal es el tiempo que tenemos de vida. Cuando se agota la energía basal nos morimos. Por lo que lo ideal es recargarnos constantemente para no tirar de energía basal. ¿Cómo nos recargamos? Pues con la bebida, con la comida, con la energía que captamos con la respiración, por ejemplo, si hacemos ejercicios, si hacemos trabajos energéticos. Entonces, esa primera sustancia, esa esencia, que es como que le llaman también energía basal o esencia, ¿no? Es lo que se llama Ying, J-I-N-G. De manera que es la que sustenta, sostiene y nutre ese primer momento en el que las células empiezan a moverse, ¿no? Para formar esa mórula, luego el cigoto y luego desarrollarse en ese bebé, ¿no? De manera que aquí tendríamos este yin o jing, como queramos llamarlo, jing, que es la energía basal, que también hay de dos tipos. El congénito, que es el primero que recogemos cuando las dos células se unen,
Pero luego también habría un postnatal, que también podemos nutrirlo, al principio sobre todo con la nutrición de la madre. Por eso es tan fundamental también que la nutrición del bebé sea buena, porque también va a aportar energía a ese foco primario, a esa energía basal. Entonces, es muy importante que esos primeros momentos del niño tengan una buena alimentación, tanto de sólidos como de líquidos. Primero de líquidos, ¿vale? Y luego entran los sólidos un poquito más adelante. Pero de esta manera vamos a poder potenciar lo que sería la acción de bazo y de estómago, que van asociados también a la función de los riñones, a nivel energético me refiero, y de esta forma poder potenciar esta energía basal o este yin para que el adulto luego pueda sostenerse y tenga más recursos. Luego, aparte de esta energía, que es la primaria, tenemos ese ki o ese chi, como decía, que es la energía vital o la fuerza vital. Y es la que está en movimiento a través de los canales. Cuando se va esa energía vital, ese ki, cuando nos morimos, lógicamente, ¿no? Y aquí también tendríamos tres tipos. Lo que llamaríamos la parental, que también se adquiere en parte dentro de esa remanente, de esa energía basal. Tendríamos la adquirida, que es la que a través de alimento y respiración vamos incorporando a nuestro sistema. Y también tendríamos la hereditaria, porque también viene determinado por la constitución general de la familia. Si procedemos de una familia sana, fuerte, o de una familia débil, enfermiza o con determinados eh, enfermedades como autoinmunes o algo como muy llamativo, una tendencia orgánica a debilitarse, ¿no? Eso también se adquiere dentro de lo que se llama ese ki hereditario. Por lo que tendríamos estos tres focos, estas tres fuentes, que son los que mueven a este ki o a este chi. Y luego está la energía zen, que es la mental. Y que los chinos también hablan de que es el espíritu de la persona, el zen. Es como la más elevada. Va más allá de todo proceso de pensar o de memorizar o de analizar. Es como la energía que estaría en conexión con nuestra conciencia humana. Entonces, tenemos estos tres niveles, estas tres energías, que son las que van actuando para que nosotros podamos ir viviendo, podamos ir existiendo dentro de la mejor situación posible si es que sabemos manejarlas adecuadamente o lo que es lo mismo, mantenernos en una vida saludable. Claro, en la sociedad en que vivimos, pues con tanto estrés y tantas historias, ¿verdad? Es como complicado pretender estar siempre divino. Para eso tendríamos que estar en retiro o en vivir en una RAM o en algún sitio donde no hagamos nada, ni tengamos preocupaciones, ni más. Pero es que eso también, desde mi punto de vista, es muy aburrido. Y aparte que para eso, pues no sé, yo no siento que haya venido, ¿no? Es lógico es interactuar. Pero es cierto que eso también pues tiene toda una serie de pros y de contras que tenemos que aprender a llevarlo, ¿no? Entonces, conforme más en orden tengamos ese ki, conforme la circulación por el cuerpo sea más fluida, pues nosotros tendremos más salud y nos encontraremos mejor. Y como he dicho, esa energía ki es la que luego se diversifica en dos modalidades, yin y yang. De manera que es lo que llamamos la polaridad femenina yin, la polaridad masculina yang, y que eso va ligado, por supuesto, también a nuestro sistema de órganos y de vísceras. Quien daña a un órgano, yin, es una forma yang de manifestarse, la emoción, la energía, lo que sea. Y lo que daña a un órgano yang es la manifestación yin, una actitud yin o una situación yin. Os pongo un ejemplo. El sistema biliar, hígado
y vesícula. Vale, pues el hígado va ligado a la ira, pero la ira es una emoción positiva. La ira nos ayuda a poner límites. Cuando hablo de ira no hablo de broncas y de estar todo el día de mala forma, no, no. En realidad, más que ira, estaría hablando de carácter, ¿no? De marcar límites, de mantener distancia, de saber, de tener carácter, ¿no? En condiciones bien, para poder convivir de una manera armónica, pero sin que nos sintamos ni pisoteados, ni ninguneados, ni frustrados, ni nada, que eso genera mucho enfado. Vale. ¿Qué daña a un hígado? El hígado es yin. O sea, el hígado yin le daña la violencia manifestada. El estar todo el día irritado, de mala manera, liándola con todo el mundo, como queriendo venganza, en un estado irritable permanente, daña al hígado. Mientras que a la vesícula, que es la víscera, por lo tanto es yang, ¿qué le daña? La contención. Eso es lo que se llama el carácter bilioso, que es contener ese enfado interior, pero como contenido, y claro, genera mucha tensión. Eso daña la vesícula, porque eso es una actitud yin, femenina. Es por esto por lo que en generaciones de nuestras abuelas y nuestras madres, por lo menos de mi generación, madres y abuelas, ya en la mía no tanto, pero las anteriores sí, lo más común es que tuvieran que quitarles la vesícula, porque eran ellas las que sostenían a las familias, las que contenían, aguantaban todo lo que los maridos hacían o decían, aguantaban lo que los hijos intentaban que todos se llevaran bien, estaban todo el día poniendo paz y ellas no se preocupaban de sí mismas. Inclusive sus propios enfados se los tragaban para no liarla más. Claro, la vesícula les reventaba de piedras por esa contención. ¿Entendéis? Entonces, por eso digo que los órganos que son yin se dañan con actitudes yang y las vísceras que son yang se dañan con actitudes yin. Así es que de esta manera, si nosotros, como digo, vamos buscando estos equilibrios, podemos al final sostenernos y de esta forma tener una salud lo más sana posible. Es cierto que en esta unión de los 5 elementos, los chinos hablan de 4 ciclos, pero los más conocidos son el ciclo de apoyo, el ciclo Shen, que es un ciclo creador, es decir, que cada elemento va dando vida al siguiente, y otro que es el de control, que es el Ko, y que cada elemento controla a otro, lo que se llama ciclo madre-hijo, la madre da vida al hijo, y ciclo abuelo-nieto. O sea, se salta como una generación, lo que es lo mismo, se salta un elemento. De esta manera controlan. Entonces se llaman así, por este motivo. De esta forma, estos ciclos hacen que la energía esté contenida, esté armoniosa. Claro, cuando uno de estos elementos se altera, pues puede alterar al siguiente o venir del anterior también, pero bueno, puede alterar sobre todo al siguiente o manifestarse a través del que controla o del que le controla. Por ejemplo, es muy común. Afecciones de hígado dan problemas en el intestino grueso, en el colon. Colitis, estreñimiento, hemorroides. Eso viene del hígado, no viene del intestino grueso. Inclusive intolerancias alimenticias. Por lo tanto, sabiendo esto, no nos focalizaríamos en el intestino grueso, nos iríamos a ver qué le pasa al hígado, qué alimentos no procesa el hígado, si es que tengo que depurarlo, qué está pasando ahí. Así que fijaros, como digo, si la medicina china es precisa
y exacta. También es curioso que cada elemento está en relación con un sentido. Para los chinos, los 5 sentidos son las ventanas que nos conectan con el exterior. Si no tuviéramos los sentidos, estaríamos aislados, como metidos en una cueva. No nos enteraríamos de nada, ¿no? Por lo tanto, si tenemos una alteración en alguno de los sentidos, también nos está dando pistas de por dónde viene la afección. Por ejemplo, afecciones en los ojos o en la vista. No estoy hablando de miopía, hipermetropía o astigmatismo, eso es una alteración que además se suelen hacer con ella, eso es otra historia. Pero sí, por ejemplo, de infecciones, de ver borroso, de tener dolor, de estar incómodos con la vista. Eso viene de alguna alteración en el hígado o en la vesícula. Problemas ojos o vista, alteración hígado o vesícula. Si, por ejemplo, lo tengo en el gusto, se me altera el gusto o problemas en la boca, aftas o problemas. No me refiero a los dientes, me refiero a la boca. Y en lo que es el gusto, ¿dónde nos da, dónde tenemos que mirar? A corazón y también a lo que se llama pericardio o maestro corazón. Si, por ejemplo, tenemos problema en la piel, aunque es cierto que la piel va muy ligada también a alteraciones en el hígado, ¿no? Porque es alteraciones en la sangre. Pero ahí serían eczemas de estos que pican. Pero alteraciones en la piel o en el tacto, pues nos estarían diciendo que la problemática puede venir del estómago o del bazo páncreas. Un tema digestivo, aunque no hepático en sí. El hepático, como va ligado a la rabia y a la ira, esa rabia y esa ira se manifestaría con eczemas que pican mucho, muy irritantes. Si, por ejemplo, tengo problemas en el olfato o en la nariz, pues puede venir o del pulmón. Claro, eso se entiende porque cuando estamos acatarrados tenemos mucosidad y ni olemos ni siquiera podemos respirar a veces, ¿no? Eso es entendible. Pero también puede ser del intestino grueso, porque además pulmón e intestino grueso son los dos órganos y víscera de nuestro cuerpo que lloran. El llanto se manifiesta con esa mucosidad, ¿no? Bueno, entonces es una forma de saturación y de llanto interno, sobre todo llanto interno profundo, sobre todo de infancia, es el intestino grueso, y de saturación de vida es el pulmón. Pero se manifiesta a través de ese olfato y de esa nariz. Y si, por ejemplo, el problema lo tenemos en los oídos o en la audición, tanto lo de los ruiditos, ¿no? Y todo eso que molesta tanto, ¿por qué no atendemos a los riñones y a la vejiga? Porque están ligados, por lo que habría que analizar qué está pasando ahí. Claro, luego cada órgano y víscera tiene su emoción. Las personas que son muy miedosas o que ven el mal en todos los lados, los que están siempre en estado de alerta, etcétera, pues ahí la energía del riñón y de la vejiga está en movimiento muy a menudo, ¿no? Por lo que el tener esas alteraciones en el oído puede tener sentido por ahí. Entonces así vamos tirando del hilo, sentido, órgano víscera, emoción. Ah, ahora entiendo qué es lo que me estaba pasando, por qué. ¿Entendéis? Entonces, por eso digo que el estudiar y aprender lo que es la base, ya no digo acupuntura y meterte en líos, ¿no? Pero lo que es la base del estudio de los elementos, de las energías, de la somatización emocional, porque claro, todo esto es en lo que luego se basa la psicosomática, porque tengo una alteración en algún órgano concreto.
o en alguna víscera concreta, o en alguna zona del cuerpo, o por qué no hago más que hacerme esguinces. Pues oye, habría que mirarlo, ¿no? Pero es el lenguaje del cuerpo. Tenemos que aprender todos los lenguajes, no solo el verbal normal del día a día, que ese tampoco se conoce siempre, pero hay que conocer el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de nuestras emociones, el lenguaje de nuestros sueños o de nuestro inconsciente. A fin de cuentas, en todos estos lenguajes la base es la simbología y el arquetipo. Y a fin de cuentas la medicina china es muy simbólica, pero da muchísima información. Así que bueno, a ver qué preguntas tenéis para completar esto un poquito, ¿vale? Imelda. Dice, es un flujo de energía con mayor o menor intensidad, como un río, remansos, rápidos. Exacto. La energía, el ki, es eso. Si os imagináis el cuerpo como un jardín y nosotros como los jardineros, ¿qué hace un jardinero? Cuidar el jardín. Lo riega, las plantas, que decir, y todo lo que hay en el jardín lo riega, lo nutre, lo cuida. Si hay alguna zona por donde tiene que pasar agua y está con obstrucción, lo limpia. Nosotros somos el jardinero y nuestro cuerpo es el jardín. Y los canales o meridianos son esos riachuelos por donde va el agua, que en realidad es la energía. Pero también en nuestro cuerpo tenemos fluidos, como es la sangre, como es la linfa, como son los líquidos, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. Tiene que ir bien. Kevin, a esas horas de cada órganos y vísceras, ¿es para todos igual? Claro, es para todos igual. Dependiendo del país en el que vivamos, es la misma hora, quiero decir, no nos tenemos que basar en Greenwich, cada uno en nuestro país. Tú a tu una, yo a mi una, cada uno donde vivimos, da igual, pero sí son iguales. Imelda, la siesta muy recurrida en lugares de mucho calor y cuando los horarios de la comida son diferentes, en España o México la comida es parecida. Ya, pero la siesta, lo digo, va ligada a lo mismo, a un periodo en el que ese organismo necesita toda su energía, los médicos dicen toda la sangre, que también es verdad, pues como cuando necesitamos huir y toda la sangre va a las piernas, ¿no? Vale, pues toda esa energía y toda esa sangre, por tanto, en esa zona. Entonces, ¿qué hace la persona? Le entra como una somnolencia que tiene que dormirse. ¿Por qué? Porque su cuerpo, eso nos indica que está bajo de energía. Si estuviera fuerte de energía, no necesitaría dormir. El cuerpo no le pediría dormirse. Grez dice, hola, ¿qué opinas del ayuno intermitente? Bueno, hay personas que utilizan el ayuno como una manera de limpieza de su organismo, de limpieza hepática, pero no todos los organismos están hechos para lo mismo, no todos los organismos aguantarían un ayuno o el mismo tipo de ayuno. Hay ayunos completos, hay ayunos medios, que sí puedes tomar líquidos, ¿no? Entonces, lo que no podemos es forzarnos a hacer algo que para lo cual no estamos preparados. Depende de tu resistencia, de cómo trabaje tu cuerpo, del nivel de energía que tengas, del peso que tengas, del desgaste en tu actividad que tengas, porque si tienes una actividad fuerte tú no puedes hacer ayuno, te tienes que dejar el ayuno para las vacaciones, por ejemplo. Entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Jorge, yo he perdido la vesícula. Pues el perder la vesícula indica eso, contención. Por lo que hay que aprender a decir las cosas. No hace falta decirlas con rabia y enfado. Hay que aprender a decirlas, eso sí. Porque si por callar nos dañamos algo hasta el punto de que nos lo tengan que quitar, pero estoy segura, Jorge, de que en tu familia hay mujeres en tu familia que también les han quitado la vesícula. Y por tanto es una herencia que sí has desarrollado por tu carácter.
Alcira, interesante el tema. Pues muchas gracias. Kevin, el cerebro y la apéndice o sistema óseo están incluidos está todo incluido. Sí, no, no, está todo incluido. A ver, el apéndice forma parte del intestino delgado. O sea, perdón, está entre el intestino delgado, es el del intestino en la entrada del grueso. Se me ha ido el intestino. El líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, está dentro de lo que sería el elemento agua. Es decir, todo está metido dentro de los distintos elementos, claro. Lógicamente, lo que pasa que lo que normalmente se dice es víscera y órgano. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los tejidos, el tejido óseo forma parte del agua, donde está el riñón y la vesícula. La médula espinal forma parte del agua. Entonces, ahí vamos un poco ordenando dentro de esos elementos todo lo que estaría incluido en, en nuestro sistema, lógicamente, en nuestro sistema orgánico, porque tiene que haber una regencia por todos los lados, o sea, no nos podemos quedar únicamente con una parte, ¿no? Pero ellos diferencian entre órgano y víscera y luego tejidos. Y ya digo, los huesos, por ejemplo, lo meten dentro de los tejidos, la mucosa dentro de los tejidos, la piel dentro de los tejidos, los bronquios dentro de los tejidos. Y ya ahí hay una serie del resto de lo que serían sistemas u órganos en lo que ellos lo meten dentro de lo que son los tejidos. Y ahí pues un poco también vamos estudiándolo, viéndolo y viendo de qué manera nosotros podemos ir relacionando una cosa con otra para que nos dé la pauta necesaria para poder, bueno, pues actuar en consecuencia y que todo esté en orden, ¿no? Entonces sí, sí, la situación es esta. Jorge, ¿el pie plano tiene su simbología? Sí, claro, todo tiene su simbología, lógicamente. Cuando tú tienes los pies planos, ¿qué necesitas? Que toda tu planta esté bien agarrada a la tierra, lo que nos habla de una dificultad de conectar con la tierra. Eres más mental, tiendes a volarte, tiendes a crearte tu propio mundo. Y por tanto, los pies lo que hacen es que intentan, o sea, la simbología del pie es intentar estar lo más sujeto a la tierra porque te vuelas. Pero fijaros, es muy parecido a las personas que tienen mucho puente, también. Lo que pasa es que el que tiene el pie plano es como que viene ya con ese recurso de conciencia de arraigo, porque es muy mental. Mientras que el que viene con el puente muy agudo, ¿no? Que solamente son los dedos y el talón, estarían hablando, ahí ya sí que son personas mucho más, les cuesta más, tienen la misma tendencia a ser más mentales, pero ahí son más mentales y más racionales, podríamos decir. Pero se quedan ahí, les gusta estar en ese nivel. ¿M? Pero son parecidos, tienen una similitud entre uno y otro. A ver, Fronamérica dice neumotórax, que indica hace un año sufrí un neumotórax de la nada. Cuando el pulmón pierde aire, se rompe ya. El neumotórax es como que hay una rotura, sea por incisión o sea interna sin venir a cuento. Hombre, está claro que el pulmón tiene que ver con la tristeza. Tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con la saturación, tiene que ver con el dolor, tiene que ver con un estado anímico, pues casi como depresivo, pero también puede ser obsesivo y dudar mucho. Y eso puede llevar a que se dañe. Teresa dice, buenas, ¿y las alteraciones mentales con los órganos o sistemas podría tener relación? Hombre, está claro que ahí estaríamos hablando de otra disfunción a otro nivel, pero
se llega ahí por alguna, por alguna situación, es decir, pues no sé, por miedo, por intolerancia, por violencia, por drama, se pueden hacer por herencia. Entonces ahí tendríamos que ver qué tipo de emoción es la que ha desarrollado esa herencia para que venga con esa alteración. Por lo que sí, claro que sí. Ivonne dice, hola, yo estoy sufriendo del riñón. Pues el sufrimiento del riñón tiene que ver con el miedo. Miedo como, a ver, en realidad en todos los elementos hay una modalidad del miedo. Porque una persona que está siempre en guardia y es muy iracunda, tiene miedo. No siempre es por soberbia y querer dominar. Hay miedo de fondo, pero como el miedo, esa sensación interna de que todo cuesta, de que se teme hacerlo mal, se teme no ser considerado, se teme tal o cual cosa, o que se ha pasado una infancia en la que ha habido muchas situaciones de miedo, sea por soledad, por abandono, por maltrato, por falta de comunicación, por bullying, por acoso, yo qué sé. Ese miedo es el que daña al riñón, genera mucho estrés emocional. Pero también el riñón puede ir ligado a, a no expresar las emociones, a que ese miedo se quede dentro. Porque la vejiga, tú el miedo lo terminas soltando, ¿no? A través de la orina. Pero cuando lo dejas dentro y se queda ahí contenido, también habla de, por ejemplo, formar piedras en el riñón, que esto es más dado en hombres que en mujeres. Porque el hombre tiene que ser más contenido, no expresar las emociones, no llorar, siempre estar fuerte, siempre estar seguro, proteger a todo el mundo. Menudo peso que tienen los hombres socialmente, tela marinera, y nadie lo valora. Y habría que valorarlo. No solamente nosotras lo pasamos mal, ellos también. Lo que pasa es que lo llevan de otra manera y parece que no pasa nada. Entonces, el riñón va también ligado a esto, a esa contención. Así que bueno, pues creo que más o menos os he dado una introducción generalizada de lo que sería este reloj biológico y estos elementos que es tan importante para tener un buen conocimiento de nosotros mismos, ¿no? De cómo nos manejamos y cómo vamos por la vida y poder de esta manera prevenir alteraciones que si las cogemos, como digo, a tiempo, por eso es prevenir, pues quizás no se desarrollen de una manera mala. Así que aquí lo dejamos, meditando, investigad. También podéis hacer psicosomática, que sería muy interesante, somatización de las emociones para comprenderlo mejor, basada en la medicina china. Y nos seguimos viendo por las redes. Os mando un abrazo a todos. Chao, chao.